Le solicitamos y hacemos contacto en este momento con Andrés Ramírez Silva, titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Comar. Un gusto, como siempre, Andrés, que nos regales unos minutitos. Con todo gusto, Paco. Saludos a ti y a tu auditorio. A ver, estaba viendo este informe que presentaron ustedes justamente en estos días, si no es que hoy, Andrés, en donde se ven estos números que acabo de mencionar. Se ven muchos más, pero a ver, ¿tenemos la capacidad de atención, de ayuda a los migrantes? Mira, yo siempre respondo esa pregunta considerando tres niveles, porque muchas veces dice, bueno, el país tiene esa capacidad. México es un país que pudiera tener toda la potencialidad y capacidad de poder atender a estas personas. Y yo te diría, primer nivel es que México, desde el punto de vista del país, por su economía, por su tamaño, por su población, de lejos tiene la capacidad, porque México es uno de los países más grandes del mundo, es una economía fuerte, es un país de los más poblados del mundo. Así es que hablar de la cantidad de personas que están llegando, a pesar de que efectivamente es un número muy grande, pues no es un problema para un país como México. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de lugares como Tapachula, que es donde llega la gran mayoría de las personas que llegan a solicitar la condición de refugiado, allí ya las cosas cambian, porque, como sabemos, Chiapas es el estado del país, la entidad federativa del país, que está en último lugar por lo que toca a cualquiera de los parámetros que quieras tú medir, o sea, tanto en términos de ingreso per cápita de la población, tanto en términos de morbilidad, mortandad, en fin. Entonces, y resulta que, paradójicamente, esta entidad federativa, siendo la más pobre del país, es donde llega la gran mayoría de las personas que llegan a solicitar la condición de refugiado, y que de acuerdo a la ley en México, la persona que solicita la condición de refugiado tiene que permanecer en la entidad federativa donde hizo la solicitud. Entonces, esto nos genera una situación paradójica, que la gran mayoría de las personas que solicitan la condición de refugiado en México solicitan justamente en el lugar más pobre donde tienen que permanecer. Entonces, ya visto desde esa perspectiva, pues sí, la verdad es que la situación es complicada. Ahora, por otra parte, si lo vemos desde el punto de vista de la capacidad de la Comar, pues sí, ciertamente la Comar a lo largo de estos años, pues ha mantenido un presupuesto que no ha incrementado de ninguna manera en correlato con el enorme incremento de las personas que llegan a nuestro país a solicitar la protección internacional. Entonces, visto desde esa perspectiva también, no es que no los podamos atender, los podemos atender, pero lógicamente esto implica que pues nos llevamos más Pero, tiempo en poderlos atender como nosotros quisiéramos. Así es. Tan solo, y ahora justamente por lo que estás mencionando, Andrés, tan solo en 2019 hablabas de necesitar 130 millones de pesos para atender, en aquel año fueron 70,000. Hoy estamos hablando de más del doble. Y ese presupuesto, hasta donde entiendo, no ha cambiado. Pues no, realmente el incremento ha sido mínimo. La aprobación que ha dado la Cámara de Diputados, que es donde se aprueba el presupuesto de egresos de la Federación, pues no ha sido exactamente lo más generoso con la Comar. Pero acá lo más importante es, pues, lógicamente, tener la capacidad operativa para estar en condiciones nosotros de poder actuar, pues, de la mejor manera. Nosotros, sin embargo, lo que hemos estado haciendo es incrementar tremendamente la eficiencia nuestra a través de cuestiones técnicas, a cuestión de recomendaciones que hacemos de manera conjunta con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, a quienes siempre hemos reconocido pues el enorme apoyo que nos dan a nivel presupuestal. Sí. Aquí hay que entender también que nosotros no dependemos únicamente del presupuesto de egresos de la Federación, Sí. sino en buena medida también de la contribución financiera que nos da el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados. Y por otra parte también que el secretario de Gobernación desde noviembre del año 2021 me encargó a mí como el encargado de la Comisión de Atención Integral de la Frontera Sur, lo que me ha posibilitado también el utilizar personal de esa comisión para servir a la Comar como tal. Entonces, el presupuesto ciertamente aumenta muy poco y desde ninguna manera guarda correlato con el número de personas que llegan a nuestro país, pero por otro lado tenemos estos otros ingresos adicionales. Aún así, ciertamente, nos quedamos bastante cortos porque la cosa sigue aumentando y sigue aumentando. En realidad, con los 37,606 solicitantes que hemos tenido en el primer trimestre de este año, si lo proyectamos a final de año, pues podríamos llegar a 150,000. No sabemos qué va a pasar,
pero sí estamos teniendo una cantidad que pues rompe la marca histórica de los 3 primeros meses que tuvimos el año pasado. Claro. La crisis migratoria, Andrés, se va a agravar y con esto, ¿qué desafíos va a enfrentar la Comar? Sí, esto es una pregunta muy importante que yo creo que aquí hay que dimensionar el tema como un tema global. De ninguna manera es algo que se restringe únicamente a México. Yo te diría, desde el año 2011, la estadística que se publica en el documento de las tendencias globales del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, año tras año se va rompiendo la marca histórica a nivel mundial. Así es que México no escapa justamente a esta tendencia global. Claramente México, sin embargo, ha incrementado el número de personas que llegan a este país para solicitar la condición de refugiado de una manera más rápida que inclusive en otras regiones del mundo, al grado de que México, que no figuraba para nada dentro de los principales países que acogen a personas solicitantes de la condición de refugiado, ya desde el año 2021 ocupa el tercer lugar en el mayor número de solicitantes de condición de refugiado después de los Estados Unidos y de Alemania. Oye, déjame, de esta más por último. Sí. No, perdón, para completar tu pregunta. Sí. Y esto tiene mucho que ver pues con la situación que está pasando a nivel internacional. Nosotros recibimos, por ejemplo, el año pasado se rompió la marca histórica del número de países de origen de los solicitantes de la condición de refugiado. Teníamos personas de 118 países de origen de todos los continentes. Sí, no dudamos, Andrés, y aquí lo subrayo, no dudamos del enorme esfuerzo y el trabajo que realiza la Comar para atender todas las solicitudes. No sé si realmente alcancen a atender todas, son muchísimas. ¿Cuál es el panorama con esto? Porque además el no atenderlas o el tiempo de espera lleva y provoca manifestaciones, protestas, desesperación de los migrantes, que lamentablemente muchas veces lleva a situaciones tan lamentables como lo ocurrido en Juárez, o las situaciones de protestas y balaceras en Chiapas, las desapariciones. Vamos, una situación muy, muy complicada. Sí, es una situación muy compleja. La verdad es que siempre nosotros hacemos énfasis en que la Comar tiene un rol que jugar, tiene atribuciones que jugar, pero de ninguna manera podemos pretender, y seríamos incapaces de hacerlo, el poder atender todas y cada una de las aristas relacionadas con esta población. Para ello necesitamos la concurrencia de una serie de instituciones y por eso nosotros siempre estamos empujando por coordinar con una distinta cantidad de actores en todos los sectores, salud, educación, trabajo, para poder lograr que las personas además pues se logren integrar en la sociedad mexicana. Es un tema complejo, que como digo no es exclusividad de México, es un tema muy complicado que se está dando con mayor intensidad a nivel internacional y pues tenemos que tener esa mentalidad de que todos jugamos un papel importante. El nuestro es clave, desde luego, porque somos nosotros los encargados de todo el procedimiento de la terminación de la condición de refugiado y como te digo, no es que no lo vamos a poder hacer a pesar de estos números tan enormes que están llegando este año, sino que simplemente nos vamos a tardar más que lo acostumbrado. Oye, déjame por último preguntarte, de rebote, ¿es un hecho la desaparición del Instituto Nacional de Migración? Mira, yo no, eso sí no lo sé. Yo creo que aquí hay que basarse en las informaciones oficiales. Hasta ahora la información que ha dado el presidente López Obrador en la mañanera ha sido muy claro. No ha dicho que va a desaparecer el instituto, así es que eso francamente yo no puedo afirmarlo hasta que haya una posición firme y clara de parte de las autoridades a nivel nacional que tiene que ver con la política migratoria. Pero ustedes se integrarían a esa comisión que tentativamente van a formar. Si se establece esa comisión, que hasta donde yo sé todavía al menos no está claro para mí que ya se va a formar, pero digamos, si se apunta en esa dirección, desde luego nosotros participamos. De hecho, la comisión del año 2019, que fue creada en julio del año 2019 y que presidía el canciller Marcelo Ebrard, pues es una comisión bastante amplia donde están las diversas instituciones, dependencias, secretarías, etcétera. Nosotros hicimos parte de esa comisión y siempre estuvimos actuando, tanto que nosotros presidimos uno de los grupos de trabajo de esa comisión. Esa situación similar, si así se da y así se decide, oficialmente se establece, nosotros desde luego, claro que participaríamos. Andrés Ramírez, te agradezco mucho estos minutos para Mega Noticias.
Te agradezco mucho a ti, Paco, y muchos saludos a tu auditorio. Muchísimas gracias, Andrés Ramírez Silva, titular de la